Hola gente, ¿cómo estamos? Bueno, les traigo articulación de la cadera, o también conocida como articulación coxofemoral. Es una de las articulaciones más importantes del cuerpo. Es una articulación móvil por excelencia, por ende es una diartrosis, y dentro de las diartrosis es una enartrosis. ¿Por qué? Porque sus superficies articulares corresponden a segmentos de esfera. Va a unir el miembro inferior con el tronco, con la pelvis, une el fémur con el hueso coxal. Entonces, cuando hablamos de superficies articulares, tenemos que describir la cavidad cotiloidea del coxal y la cabeza del fémur. Si nos acordamos un poquito, el fémur era un hueso, era y es, obviamente, un hueso largo, con un cuerpo diáfisis y dos extremidades o epífisis. La que nos importa a nosotros es su epífisis proximal, que está formada por una parte más interna y terminal, que es la cabeza, unida al cuerpo por un cuello anatómico, porque después tenemos el cuello quirúrgico, que es donde se producen la mayoría de las fracturas de este hueso. Bien, acuérdense que el húmero prácticamente tenía un cuello anatómico muy cortito. En el fémur el cuello es bien marcado, el cuello anatómico. Y después tenemos dos tuberosidades, que son el trocánter mayor, o trocánter, y el trocánter menor, o trocantín. Hay un eje, que es el eje corporal, obviamente, que cuando se relaciona con el cuerpo forma un ángulo que se denomina ángulo de Roget, que es de más o menos 125 a 130 grados. Esto nos habla de que la cabeza del fémur está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante, formando con el cuerpo un ángulo de 125 a 130 grados aproximadamente. ¿Qué podemos decir de la cabeza del fémur para hablar de articulación coxofemoral? Bien, primero que corresponde a un segmento de esfera, corresponde a 2/3 de segmento de esfera. ¿Se acuerdan que el húmero era cuánto? 1/3 de segmento de esfera. En este caso son 2/3. Su superficie articular es completamente lisa y tiene un radio de más o menos 20 a 25 milímetros. Entonces, es lisa y está cubierta por un fibrocartílago interarticular, como toda superficie articular de las diartrosis. Después encontramos en su cara interna una depresión triangular, que es el punto de inserción del ligamento redondo y se denomina fosa del ligamento redondo o foveas capitis. Y acá les marco en la cara interna del trocánter mayor la fosa digital, donde se inserta el músculo obturador externo, y en el trocánter menor la inserción del psoas ilíaco, que son dos músculos que tenemos que acordarnos, dos puntos de inserción que se preguntan y que ya que estamos los recordamos. En la cara posterior vemos el trocánter mayor y el trocánter menor. Estos dos trocánteres están unidos hacia adelante por la línea intertrocanteria anterior. Y hay dos tubérculos, uno pretrocantéreo por delante del trocánter mayor y pretrocantíneo por delante del trocánter menor o trocantín. Por detrás también tenemos la línea intertrocanteria posterior. ¿Por qué es importante esta línea? Porque ahí se va a insertar la cápsula articular. Perfecto. ¿Cuáles son entonces los elementos que aporta el coxal? El coxal está formado por tres partes: ilion, pubis e isquion, que se juntan y forman lo que se denomina cavidad cotiloidea. Entonces, por parte del coxal tenemos la cavidad cotiloidea. Esta cavidad, que es una depresión cóncava, que corresponde a segmento de esfera, está recubierta periféricamente por un reborde óseo que se denomina ceja cotiloidea, que está interrumpido en la parte inferior por la escotadura isquiopubiana. En realidad no toda la cavidad articular es articular, solamente esta parte que tiene forma de letra C abierta hacia abajo, que se denomina porción articular. El fondo, el trasfondo, está ocupado por un pelotón adiposo y es la porción no articular o fovea acetabuli. Ahí se va a insertar el ligamento redondo que venía de las foveas capitis de la cabeza. Y ya para terminar con la parte de la superficie articular del coxal, decimos que a nivel de la ceja cotiloidea tenemos un elemento de coaptación que se denomina rodete cotiloideo, que tiene un ancho promedio de 5 a 6 milímetros y que está interrumpido a nivel de la escotadura isquiopubiana. Y ese espacio es ocupado por un ligamento que es el ligamento transverso. Bien, ¿cuáles son entonces los medios de unión de la articulación coxofemoral? Tenemos por un lado cápsula articular, que se inserta en milímetros en las superficies articulares
y rodea herméticamente toda la articulación coxofemoral. En su cara posterior, acá lo estamos viendo, esto es interno, esto es externo, es una vista posterior, tiene un engrosamiento horizontal que está del lado del fémur, que se denomina ligamento de Weber. Ligamento de Weber. Ahora, si la vemos de adelante, encontramos los ligamentos de refuerzo. Tiene 3 ligamentos de refuerzo la articulación coxofemoral, que son los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El iliofemoral nace de la espina ilíaca anteroinferior y se expande en 2 haces al tubérculo pretrocanterio y pretrocantineo. Se denomina ligamento de Bertin, importante se pregunta, ligamento de Bertin o ligamento en I de Bigelow o en B. ¿Por qué? Porque da un haz pretrocanterio, que es este, y un haz pretrocantineo, que es este, y forma una letra B abierta hacia abajo o una letra Y acostada. Después tenemos el ligamento pubofemoral, que va desde el pubis al tubérculo pretrocantineo y forma con el de Bertin una N famosa y conocida, que es la N de Welker. Y por último tenemos el ligamento isquiofemoral, que para verlo tenemos que dar vuelta a la articulación, verla desde atrás. Entonces, desde el isquion hasta la parte más superior de la articulación tenemos el ligamento isquiofemoral, que por suerte no tiene nombre propio. Nos queda un último ligamento a tener en cuenta, que es el ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular. ¿Por qué? Para verlo tenemos que abrir, para verlo tenemos que abrir la cápsula articular. Entonces la abrimos y vemos esta bandeleta de más o menos 3 por 1,5 centímetros que se expande desde la fosa del ligamento redondo o foveas capitis al trasfondo de la cavidad cotiloidea. Y por él corre un ramo de la arteria obturatriz que se llama arteria acetabular. Perfecto, ¿qué movimientos tiene esta articulación? Es una diartrosis. Dentro de ella es una enartrosis. Las enartrosis tienen todos los movimientos. O sea, que va a tener extensión y flexión, extensión hasta 10 grados, se puede extender y flexionar hasta 120 grados, rotación interna y rotación externa. También presenta separación y aproximación en más o menos un ángulo de 90 grados. Y todos los movimientos juntos que forman lo que se denomina circunducción. Bueno, hasta acá llegamos con la articulación de la cadera, no es difícil. Les mando un abrazo grande, nos vemos pronto y que estén bien. Hasta luego.